Pastor Gustavo Graterol, miembro del Cuerpo de Ancianos del Ministerio Apostólico Vida Nueva. Sean todos bienvenidos, Casa Apostólica. Un saludo desde aquí a nuestro apóstol Gregorio González, a nuestro apóstol Joan González y a todo el Cuerpo de Ancianos y a todos los santos. Esta semana ha sido una semana fuerte, de muchas cosas. Hay algo de que Dios quiere hacer en nuestras vidas, o mostrarte algo de que aún nosotros debemos cambiar. He visto infieles enamorarse de verdad, y he visto personas buenas que terminan siendo infieles. He visto mujeres que enseñan todo y son decentes, y he visto mujeres tapadas y recatadas acostarse con cualquiera. He visto gente del mundo amando a Dios, y he visto gente de Dios amando lo del mundo. He visto a alguien sin futuro llegar lejos, y he visto personas preparadas que no llegan a nada. He visto al malo levantarse y cambiar su vida, y he visto personas cansadas de ser buenas haciendo daño. No siempre somos como nos ven. Hemos visto cristianos decir que son cristianos, viviendo una religión. Vamos a buscar en nuestra Biblia Santiago capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Ahora vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias por tu palabra, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es eficaz. Tu palabra nos lleva a la verdad. Y en esta hora, Padre de la gloria, te pido, Señor, que abra nuestros sentidos, Señor, nuestros ojos del entendimiento, y que podamos recibir, Padre amado, con plenitud tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si en este momento tuviéramos una conversación con el dulce cantor de Israel, el rey David, probablemente nos diría que de las experiencias amargas también se aprende. Aunque esta no es precisamente la forma en que Dios quiere que aprendamos. Aprender por medio del error implica pagar un precio muy alto. Es verdad que esta vida conlleva frutos externos. Claro que sí, pero existe un peligro cuando producimos excelentes resultados exteriores, pero en lo íntimo carecemos de la vida de Dios. Tenemos como fin hacer que el Evangelio progrese en continuar anunciándolo y enseñándolo,
Y esto no es otra cosa que la vida del Señor Jesucristo siendo incrementada en el interior de los santos e impartida en los perdidos. Escucha, iglesia, allá afuera te vas a encontrar muchas personas de diferentes caracteres, pero nosotros los cristianos no debemos aparentar. Nosotros los cristianos tenemos que ser lo que somos, y lo que se debe reflejar en nosotros es una sola cosa, y es el carácter de Cristo. No podemos aparentar otra cosa. Y cada vez que el incremento de Cristo está en uno, o Él va creciendo en uno, nos va mostrando de que Gustavo Graterol es mejor mantenerlo abajo y que se mantenga la imagen de Cristo. Porque Gustavo Graterol puede aparentar muchas cosas, pero en la imagen de Cristo solo manifestamos su vida. Amén. Cada vez que mencionamos el progreso del Evangelio, nos estaremos refiriendo siempre al aumento interno de la vida de Cristo y la impartición de esta vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Por mucho tiempo tuvimos principios equivocados sobre el apostolado y sobre la iglesia apostólica, así como también sobre muchas otras cosas. Sin embargo, necesitamos comprender que Dios nos une por una razón. Si yo les contara el testimonio, cuando nosotros nos conocimos, el apóstol y la pastora siempre me echaban boba porque decía amor a primera vista. Pero fue una unión de vida en lo espiritual. Ya el Señor había predestinado de que nosotros íbamos a pertenecer a este ministerio. Ya Él lo había predestinado. Por eso es que la impartición de esta vida es aquellos que están muertos espiritualmente. Sin embargo, necesitamos comprender que Dios nos une por una razón, para que el Evangelio progrese. Esa es la razón. Esta debe ser la carga de toda la iglesia, no es solamente de los apóstoles, de los pastores, los evangelistas, los maestros, y de los santos también es responsabilidad. Es la carga de toda la iglesia. Cuando como creyentes nos volvemos más competidores, obsesivos contra el sistema actual en las diferentes áreas de la sociedad, más que fieles administradores de su vida, estamos verdaderamente en peligro. Todo lo que nace de esta motivación corre el riesgo de que el Evangelio pierda su esencia, y si pierde su esencia ya no es el Evangelio. Ustedes han escuchado por allí cuando hacen mención de un cristiano diciendo mira su vida cómo está, y eso que es religiosa, mira su vida, y eso que los domingos no falla a la iglesia, religiosamente va todos los domingos a la iglesia, pero su vida allá afuera sigue siendo ella o él y no Cristo. Por eso, iglesia, doy este preámbulo porque hoy quiero hablarle acerca de un espíritu enemigo más opositor y uno de los más peligrosos para la iglesia de Cristo Jesús: el espíritu de religiosidad. El tema de hoy se titula Definiendo al espíritu de religiosidad. Y esto abarca, querida iglesia, todas las áreas que nosotros podamos estar viviendo. Cuando Jesús, el Salvador, vino a la tierra, fue este espíritu el que más se le opuso y el que más se levantaba contra él. Los escribas y los fariseos vivían señalando a Jesús. Que ¿por qué tú haces esto si la ley dice esto? ¿Por qué tú haces lo otro si la ley dice esto? ¿Saben que la religiosidad te hace esclavo
La religiosidad hasta te aparta del Espíritu Santo. Por eso Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 13, les dice a los fariseos y a los escribas lo siguiente: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El espíritu de religiosidad es un agente de Satanás asignado para infiltrarse en la iglesia con apariencia de piedad, procurando corromper los principios del reino, estableciendo ideas, formas, rituales y estructuras humanas, impidiendo los verdaderos cambios que el Señor propone, usando engaños religiosos, manipulación, intimidación y amenaza. Qué sabroso, amada iglesia, andar en la verdad. ¿Saben? Dice la palabra que la verdad te hará libre. Y si tú andas en Cristo, que Cristo es la verdad, eres libre. No tienes por qué atarte. No tienes por qué volverte al pecado o a la esclavitud. Cuando leemos la palabra, yo me voy a la historia, me meto allí. Uno tiene que vivir lo que estás leyendo. Y yo me imagino a Cristo cuando Él predicaba, y Cristo era atacado. Jesús era atacado. Cualquiera cuestionaba lo que Él hablaba, pero Él lo hacía con libertad, porque hablaba verdad. El espíritu de religiosidad se disfraza y se infiltra en la iglesia. Es un espíritu perverso y uno de los más peligrosos a la hora de alborotar los planes divinos. Y lo que lo hace tan perverso y peligroso en su apariencia de piedad. Presten atención, su disfraz espiritual, correcto, consagrado y aún apasionado defensor de la verdad. Pero en realidad es todo lo contrario. Una característica fundamental que opera en el espíritu de religión es la hipocresía. Miren, no hay nada más que está perjudicando a la iglesia que querer agradar al hombre más que a Dios. Querer quedar bien para que te miren bien, cuando la realidad es que tenemos que ser fieles a Dios. No importa si te cae una piedra. Es que a Cristo no intentaron matarlo. O es que a Cristo no intentaron. Y si vemos la historia que le pasó a sus discípulos, a sus seguidores. Por eso, ese es el espíritu con que Jesús tuvo que enfrentarse. Y allí fue cuando acusó a los escribas y fariseos, cuando le dijo en Mateo 23:4, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Desde la destitución del hombre del huerto, por causa del engaño, la humanidad sin Cristo solo vive en un estado permanente de pérdidas, dolor y muerte. A este obrar del engaño se suman algunos buenos colaboradores del infierno y malos colaboradores del reino. Buenos colaboradores del infierno, excelentes trabajadores, pero de parte de la iglesia, malos colaboradores del reino. A lo que Pablo menciona en Filipenses capítulo 3, versículo 2, hace mención claramente de estos malos colaboradores del reino, diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora presta atención, la Escritura llama a estas personas enemigos de la cruz. La Escritura los llama así. Pablo le llama enemigo de la cruz al brujo, al hechicero y al espiritista. A estas personas Pablo
No lo señala como enemigo de la cruz, señala como enemigo de la cruz a los perros, a los malos obreros y a los mutiladores del cuerpo. A un brujo puede ser transformado. Pero presta atención, tampoco le llama enemigo de la cruz al borracho, ni a la prostituta, ni al drogadicto. Porque la palabra es clara. Dice que el borracho no entrará al reino de los cielos. Dice que el adúltero tampoco entrará al reino de los cielos. Pero hay aquellos que son perros dentro de la iglesia. Hay aquellos que son malos obreros dentro de la iglesia. Hay aquellos que son mutiladores del cuerpo. ¿Están aquí? ¿Saben? El jueves en la noche fui atacado y directo. No fue en sueño, no fue en visión, fue cara a cara, personal. Yo le decía a mi apóstol, tuve un encuentro con el diablo. Y este hombre me decía, ¿dónde está tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? Pero ya el Espíritu Santo me había dado testimonio de quién era él. Y cuando algo así en nuestra vida pasa, la pastora y yo hemos aprendido, perdonamos y amamos. Porque es un alma, necesita conocer a Cristo. Porque es que debemos estar, iglesia, allá afuera, no aquí adentro. Afuera es el mayor reto. Venimos aquí solamente a recibir las instrucciones de papá de cómo vamos a movernos allá afuera. Allá afuera es el mayor reto. Anoche la pastora y yo veníamos de la bodega y nos encontramos a alguna persona y ahí había un niño. Y como hay que poner en práctica la palabra, nos paramos, saludamos y el niño nos dice, pero con un rencor tan tremendo, nos dice, el mayor dolor es que la traición vino desde adentro y no desde afuera. Yo lo entendí, pero él lo dijo de una manera venenosa. Y cuando nos despedimos, que dimos la espalda, él nos gritó, arrepiéntanse. Llegamos a la casa, perdonamos y amamos. Vamos a definir un poco lo que son los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Los perros, tomando la figura de Lázaro, el mendigo en Lucas capítulo 16, nos dice que ellos representan a los que lamen la herida. Escuchen, los perros son los que representan a aquellos que lamen la herida. Los perros son los que alivian el dolor, pero no saben curar la enfermedad. Darle morfina a una persona que está muriendo calma el dolor, pero no detiene la muerte. Eso es lo que hace el perro. Muchas veces frente a situaciones de pecado nos volvemos complacientes, diciéndole a alguien lo que quiere escuchar, alimentando su ego y su naturaleza pecaminosa. En vez de corregir con la palabra, le damos a ellos lo que quieren escuchar. Sobándole la espalda, sobándole la herida, nos convertimos en perros. El perro va a lamer la carne, pero nunca va a crucificarla. Si la palabra no confronta a un pecador, hay serios problemas. Veamos los malos obreros. Pero para ver los malos obreros tenemos que conocer los buenos obreros. Y estos son los obreros aprobados. Los buenos obreros son los obreros aprobados. Los malos obreros entonces son los que no conocen ni usan bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 nos dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Veamos ahora los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos? Estos son los que causan divisiones, murmuran, calumnian y no andan en la verdad. Son los que andan siempre contando algo de otro, generando conflicto en el cuerpo de Cristo. Para la gloria de Dios, en el ministerio apostólico de Vidanueva no sucede eso. Dar un fuerte aplauso al Señor.
porque aquí hay gente entendida. Hay vallas, y cualquiera que se quiera levantar en murmuración no va a poder penetrar, solito se va a ir. Religiosidad, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad o de una religión, conjunto de normas morales para dirigir la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio, profesión y observancia de una doctrina religiosa, obligación de conciencia, cumplimiento de un deber, tener apariencia de piedad, usar tonos de voz que dé apariencia de santo, son los de doble cara. Y además usan la Biblia para desacreditar a otros. Veamos las veces que se menciona la palabra religión en la Biblia. En Hechos capítulo 17, versículo 22, Pablo a la gente de Atenas. ¿Saben esa historia? Cuando Pablo llega a Atenas y va caminando por las calles de la religiosidad, por llamarlo así, o las calles de la religión, ¿sí? Y Pablo va y le dice: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. A mí me gusta esta parte porque Pablo fue espectacular. Aprovechó el altar que estaba vacío, donde no había ídolo, para predicarle a Cristo. Al Dios desconocido que ustedes no conocen, les vengo a presentar. En Hechos capítulo 25, 19, en la queja de los fariseos por la supuesta religión de Pablo, diciendo que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de lo que Pablo estaba predicando, porque ya Pablo no era aquella persona, ya no era Saulo de Tarso, sino ya era Pablo. Pasó de una religión a un gobierno celestial. Hechos capítulo 26, versículos 5 y 6. Pablo ante el rey Agripa. Oye, tremendo. Aquí cuando Pablo se defiende ante el rey, ¿sí? Defendiéndose de sus perseguidores, diciendo que ellos saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, le dice Pablo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: ellos me perseguían porque sabían que antes yo era religioso, antes yo era de la religión, pero ahora no, yo solo tengo la esperanza en una promesa. Pablo fue libre de la esclavitud de la religión. ¡Aleluya! Veamos qué pasa cuando Santiago habla de la religión en su carta. Santiago, el capítulo 1, versículo 22 al 27. Vamos a leerlo. En este pasaje, Santiago expresa la importancia de poner por obra la palabra, pero este pasaje se encuentra en medio del concepto de no ser solamente oidor, sino que ¿qué? No solamente oidor, sino que hacedor de la palabra. Y el pasaje del capítulo 2, donde expresa que la fe sin obra es muerta, es ahí donde Santiago menciona la religión, alentando a sus seguidores. Leamos el pasaje, capítulo 1 del 22 al 27. Dice: o escrito está, obedezcan al mensaje de Dios. Si solo lo escuchan y no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos, y les sucederá lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se ve, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención a la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Quien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. De nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios
el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Creo que Santiago lo deja bien claro. No estaba invitando a nadie a practicar una religión, sino diciendo a los que tenían actitudes religiosas que mejor sería ante su fe que vivan lo que creen, sin apariencias, sino con hechos, que manifiesten la verdad, la verdadera vida de Cristo. ¿Sabe, iglesia? Lo que Cristo nos pide, vivir correctamente. Vivir correctamente. Muchas veces pensamos que todo está bien. En Cristo todo está bien. En estos días estuvo mi madre en la casa y ahorita estamos pasando por momentos difíciles con respecto a un hermano, pidiéndole al Señor que nos ayude a restaurarlo. Mi mamá estuvo en la casa y me estuvo contando. Mi mamá abrió su corazón cuando estaba contando y ella me dijo, hijo, y así le dije, pero sentí que fue para mí también. Y ella comenzó a contar desde que se separó de mi papá en un tiempo y tenía a mi abuela, su madre, allí como un clavo diciéndole, vuelve con tu esposo, porque te vas a convertir en adúltera, vuelve con tu esposo. Y hasta que mi mamá oyó la voz de mi abuela y volvió con mi papá. Y de allí ella comenzó y ella le decía a mi hermano, ¿tú crees que mi vida ha sido fácil? Para que tú vengas a decirme a mí que tu vida no ha sido fácil. Tú ni siquiera sabes, no tienes idea por lo que yo he pasado. Y desde allí comenzó a relatar desde mi hermano mayor lo que hacía, hasta que llegó a mí y terminó por mi hermano menor. Me di cuenta que aún tengo que pedirle perdón. Y me di cuenta que tal mi hijo mayor se había ido de mi casa huyendo por como era Gustavo Graterol. Aunque él no lo diga, no lo cuente. Cristo nos pide que tengamos una vida correcta, que vivamos como él vivió, que mostremos integridad. Nunca había sentido esto que sentí ese día. Todo mi ser se estremeció, se movió. Una vez sentí que el mundo espiritual se había movido y que se había estremecido, y fue el día del accidente de mi apóstol. Hasta ese día que lo volví a sentir, pero con un mayor peso. ¿Cuántos de nosotros hemos visto hacia atrás y hemos visto lo que le hemos hecho a nuestros padres? Porque hemos querido hacer lo que nosotros queremos hacer sin escucharlos. He aprendido que debemos entregarle al pueblo una fe vivencial. Yo siempre digo que una gente enferma no puede sanar a gente. Para nosotros poder sanar a una persona debemos estar sanos. ¿Cómo puedes restaurar a alguien si tú no has sido restaurado? Y menos si vivimos en la religiosidad, manifestando algo que no somos. Por eso es que Santiago no estaba invitando a nadie a practicar una religión, sino diciendo a los que tenían actitudes religiosas que mejor sería ante tu fe, que vivan lo que creen, sin apariencia, sino con hechos que manifiesten la verdadera vida de Cristo. En otra manera, es decir, Pablo, el apóstol, enseñaba a la iglesia que manifestasen una fe vivencial. Con esto quiero hacer énfasis, iglesia. Si el evangelio de la vida del Hijo de Dios no es cultivado, desarrollado y multiplicado, entonces estamos en presencia de una religión llamada cristianismo. Yo quiero escuchar algún día como Cristo le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita. Hoy en día quiero escuchar: es aquí un verdadero cristiano. Nada nos sirve venir a la iglesia todos los domingos, ir a la célula todos los jueves o los miércoles, el día que nos toque. Esta religión llamada cristianismo es la religión de las obras correctas sin amor.
Escuchen, es la religión de las obras correctas sin amor, o las buenas obras de un muerto. Recordemos que este evangelio, en sus inicios, más que producir gente famosa, llena del deseo de un reconocimiento público, producía santos que estaban dispuestos, si era necesario, a terminar muertos o en una prisión por tal de que la vida fuera multiplicada. Y con esto quiero concluir, amada iglesia. La religión es lo que queda cuando el Espíritu Santo abandona el edificio, la pura estructura. Y no estoy hablando de una estructura física material, estoy hablando de tu cuerpo, porque la palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, y eso es lo que nos queda cuando Él se aparta. El espíritu de la religión es un persistente enemigo del reino. Jesús vino a establecer un reino, no una religión. Cuando recibimos a Cristo, Él nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. No cambiamos de religión. Escucha, iglesia, cambiamos de gobierno. Antes pertenecíamos al gobierno de Satanás, ahora pertenecemos al gobierno celestial, al gobierno de Cristo. Éramos gobernados por el príncipe de este mundo, aunque procurábamos creer que nos gobernábamos solos. Ese es el mayor de los problemas, que aún conociendo a Cristo, creemos que nos podemos gobernar y hacer lo que nos da la gana. Cristo vino a recobrar el diseño original del Génesis, de crecer, multiplicarse y señorear sobre todo lo creado. Adán no pudo cumplir con su propósito y Cristo vino como el segundo Adán a reconciliar consigo todas las cosas, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ponte sobre tus pies y aplaude al Señor. Nuestra gran comisión: predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación.